y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Puede sentarse. Tomemos nuestra Biblia, la vamos a usar y vamos a abrirla buscando Isaías capítulo 54. Ahí téngala abierta, ábrala, póngala en sus piernas y podemos dormir tranquilos. Muy bien. Cuando lo tenga, diga amén, así leemos. Porque el Señor aquí va a acotar y va a señalar, porque Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Y ahí es donde nosotros nos confundimos un poco. Porque, por ejemplo, aquí va a hablar de la palabra de la fecundidad de Jerusalén. Cuando Jerusalén ellos estaban en cautiverio, ellos habían sido apresados y estaban ahí estorbados, confundidos, pensando en que el Señor los había engañado. Pero el Señor tiene hombres a los cuales nosotros conocemos como profetas, a los cuales el Señor les hablaba. Tenían sus sacerdotes, pero a veces el Señor no le hablaba al sacerdote, sino le hablaba al profeta. Y el profeta venía y llevaba la palabra del Señor. Y Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Aleluya. Por eso nosotros debemos de celebrar ahora la victoria de Cristo. Porque acá vamos a ver, hermano, cómo el Señor en Isaías 54 dice: grita, celebra, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Si ese es un motivo para estar triste, ese es un motivo para estar uno como derrotado. Por eso es que nosotros, hermano, hemos venido a este evangelio. Quizá no hemos alcanzado las cosas que queremos, porque a veces nosotros le damos prioridad a lo material. Pero aún nosotros, hermano, sin tener lo material, el Señor ha venido a darnos gozo, ha venido a darnos alegría, ha venido a darnos júbilo en medio de las luchas y de las vicisitudes. Y esto no es nuevo, esto es de hace mucho tiempo. Por eso aquí vamos a ver lo que el profeta dice en Isaías 54, y el Señor dice: grita. Pero ¿cómo somos nosotros? Nosotros, hermano, queremos celebrar porque tenemos esto en la mano. Pero Dios nos ha dado algo más grande. Y lo que nos ha dado es la fe. Por eso este evangelio maravilloso es un evangelio de fe. Estamos en manos del Señor. Y el que está en manos del Señor está guardado, está protegido, y la alegría va a venir de parte de Dios a través de su presencia. Por eso celebramos, no porque no tengamos problemas, no porque no tengamos necesidades, pero nos hemos dado cuenta que tenemos un Dios grande, maravilloso y poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Todos tenemos detrás de nosotros un testimonio. No somos o no éramos la gente que somos ahora. Éramos gente triste. Éramos gente que tratábamos de salir, hermano, adelante, a manifestar que estábamos contentos a través de alcohol, a través de estupefacientes, porque no conocíamos al Señor. Pero cuando pasaba ese efecto, nuevamente estábamos tristes, estábamos derrotados, estábamos angustiados, pensando en la muerte. Pero en vez de que viniera la muerte, apareció Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y Él nos ha cubierto con un manto de alegría.
Por eso el Señor a través del profeta le dice a un pueblo que se sentía arruinado, que se sentía que el Señor los había abandonado, porque les dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz hijos. Grita de júbilo, prorrumpe, con gritos entra, con gritos de júbilo, y clama en alta voz, la que no ha estado de parto. Eso se llama fe. La que no ha dado a luz. Tenía que ser como una locura celebrar la victoria de Cristo a través de que esas mujeres pensaran que su vientre se iba a abrir y que iban a dar a luz un hijo. Tal vez la que tenía muchos ya no iba a gritar de júbilo, pero la que nunca había tenido nada, la que anhelaba tener algo. Por eso este evangelio es para los que no teníamos nada, y que ahora tenemos a este Dios tan grande a través de Jesucristo, y que nos hace cantar y nos hace, hermano, aleluya, darle gloria al Señor. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de este evangelio, el cual la palabra se ha hecho vida en nosotros, hermano. Sí, Señor. Qué lindo es llenarse, estar acompañado de personas a las cuales este evangelio les ha dado vida, porque entonces nuestra reunión es una reunión de vida, es una reunión de victoria, es una reunión donde celebramos al Cristo maravilloso. Lo que nos da el mundo es efímero, sirve. Pero ya nos dimos cuenta que sirve más la presencia del Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: grita de júbilo. ¿Quién? La estéril. Si la estéril tenía que andarse quejando porque no tenía hijos. Y no tener hijos en aquel tiempo era una maldición. Pero desde entonces Jesús, el Dios del cielo, el Padre aquí, a través del Espíritu, vino a quitar la maldición, como nosotros también somos libres de toda maldición, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Grita de júbilo la estéril, la que no ha dado a luz, la que se supone era señalada como una burla, porque no tenía hijos. Y no tener hijos, ciertamente, estas mujeres se sentían muy tristes. Pero para eso vino Cristo, para quitar nuestra tristeza y llenarnos de júbilo. Por eso dice: la que no había dado a luz. Mire, ahora la que no había sido dada a luz era abandonada. La mujer abandonada. ¿Cómo venimos nosotros al evangelio? Hermano, pase a dar un anuncio. Y yo no puedo. Cante, hermano. Es que yo no sé. Y hemos sido unos grandes chismosos. Y es que de eso se compone la iglesia de Cristo. Estas personas que usted mira aquí cantando, hombres y mujeres alabando y adorando al Señor, predicadores que no éramos nada, que le teníamos miedo a estos instrumentos, pero Cristo nos ha dado vida, y no solo vida, templanza y valor para hablar con vigor y esperanza la palabra del Señor. Si hoy se aprende hasta cómo hablar en público, hay gente que le enseña a uno cómo hablar en público, pero Dios dice que ha escogido lo vil y menospreciado del mundo
para darles vida y vida en abundancia. Y que hablemos con vigor, con prestancia y con seguridad de que Cristo no solamente vive, sino que salva, y que su poder es ilimitado. Alabado sea el nombre de Dios. Clama en alta voz la que no ha dado a luz, la que no conoce lo que es tener un parto. Dice aquí la palabra, mire, porque tiene más bendiciones que la que ha conservado su marido. ¿Quiénes son los más agradecidos, hermano, en el evangelio? Al que más se le perdona, al que no sabe. He conocido predicadores, hermano, que no saben leer, pero tienen una mente maravillosa, porque Dios ha hecho sabio al sencillo. Una mente maravillosa, y su palabra lleva fuego, y su palabra lleva, hermano, lleva vida y vida en abundancia, porque eso procede de Dios. Y entonces el Señor le está hablando a través del profeta a su pueblo, a Jerusalén. Está hablando de la fecundidad, porque Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. ¡Aleluya! ¿Se ha dado cuenta en las profecías cómo dicen? La profecía no empieza atarantado, es para ti. ¿Verdad que no? Siervo mío, dice el Señor. Aleluya. Qué respeto. Porque somos servidores del Señor. Porque lo que hacemos no lo hace el hombre porque sabe, sino porque somos siervos y siervas del Señor. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel estaba aterrado, estaban en el exilio, habían sido apresados, no tenían libertad. Pero antes de darle la libertad, es que esto es lo precioso de la palabra, porque la palabra de Dios habla, y Dios mismo habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Por eso muchas veces las profecías dicen: siervo mío, sierva mía, y uno empieza a buscar dónde estará eso, ¿verdad? ¿Dónde estará esa sierva? ¿Dónde estará ese siervo? Es usted, soy yo, somos nosotros. ¿O vamos a esperar de la calle a otro? No. Somos servidores del Señor, y eso nos tiene que dar seguridad. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer las cosas como yo opino, como yo creo, como yo pienso. ¿Por qué? Porque el siervo solamente hace lo que su Señor le dice. Come cuando su Señor le dice que coma. Descansa cuando su Señor le dice que descanse. Por eso la palabra dice: siervo mío. Israel se confundió y creyó por mucho tiempo que no necesitaba del Señor, porque el Señor, un día el pueblo le dijo: queremos reyes porque queremos ser como las demás naciones. Y Dios les había dado profetas, Dios les hablaba a través de la profecía, pero ahora querían que los gobernara hombres. Y entonces el Señor, el hombre que había levantado, que era Samuel llorando, le dijo: Señor, como que ya no quieren que yo les hable, como que me han despreciado. No te han despreciado a ti, le dijo el Señor, me han despreciado a mí. ¿Y quién fue el que lo despreció? ¿Los paganos? ¿Ah?
¿Los paganos despreciaron al Señor? No, su pueblo. Que el Evangelio, que este Evangelio, no porque te lo dice el pastor, se convierta en una prioridad en tu vida. Todo lo demás es segundo. Es segundo. Porque tu prioridad tiene que ser Jesucristo. Ese fue el gran error de Israel. El Señor los gobernaba. Y entonces el Señor levantó profetas, como por ejemplo Samuel. Pero el pueblo dijo, no. Ya Samuel está muy viejito. Un rey, seamos como las demás naciones. Y escojamos nosotros a alguien que nos gobierne. Si nosotros el gobierno que necesitamos es el gobierno del Señor. ¡Aleluya! Por eso no consulte mucho con un hermano, porque fíjese que me dijo esto, me dijo el otro, que acá, ¿lo perdono? No, desquítate. No quisieron ya seguir oyendo la voz del Señor. Y se buscaron jueces para que los gobernaran. Pasó todo eso y ahora vemos aquí a estas alturas en el libro de Isaías el fracaso rotundo de Israel, que fue por diferentes lados, hermano, huyendo en la esclavitud. ¿Y dónde está aquel Dios que hizo maravillas? Porque ese Dios que hizo maravillas es el Dios de aquel tiempo, pero es el Dios de este tiempo. Es el Dios que abrió el mar rojo, es el Dios que le dio de comer a su pueblo durante 40 años, es el Dios que no ha perdido una sola batalla, es el Dios, es el mismo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Enamorémonos, pidámosle esta noche algo al Señor. Señor, yo quiero tener un amor más grande que el que tengo ahora para ti. Yo quiero tener ese amor en mi corazón, porque ese amor, y aquí casi todos estamos bastante maduritos. ¿Ha estado alguna vez enamorado? ¿Ah? Usted se gasta lo que no es suyo para quedar bien con la amada o con el amado. ¿Sí? Es el Superman, hace cosas imposibles de hacer. Y entonces ahora Israel llegó un momento en que se había olvidado del Señor y habían fracasado y habían caído cautivos. A mí mi Señor me ha venido liberando y liberando y liberando y liberando y liberando, porque en la cautividad aprende uno cosas, hermano. Por eso necesitamos esta libertad tan grande que solamente en Cristo podemos tener. Y entonces viene el Señor y le manda a un profeta, mire, y de repente le dice: grita, canta de júbilo, oh hija de Sión, porque estaban cautivos y estaban pensando: ¿cuándo Dios nos sacará de aquí? La que no ha dado a luz, que era una maldición en ese tiempo, era un fracaso. La que no ha dado a luz, cante, regocíjese. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado su palabra bendita. Alabado sea el nombre de Dios. Clama en alta voz. Mire, la que no ha estado de parto, dice acá, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Porque Dios, ¿sabe qué hace Dios? ¿Ha escuchado las profecías? No de ahora. No dice, no empieza a decir sierva mía.
o siervo mío. ¿No empiezan así las profecías? ¿Ah? Siervo mío, sierva mía, dice el Señor. Y eso es desde aquel tiempo. Por eso cuando veo acá la palabra, viene el profeta con una palabra cuando ellos estaban esclavizados en Babilonia. Eran obligados a trabajos forzados. Eran obligados muchas veces a venerar ídolos. Pero ahora el Señor manda una palabra de liberación, porque la primera liberación que Dios hace no es la física, sino es la espiritual. Y los va a libertar espiritualmente, porque el que no tiene libertad, ¿cómo entramos nosotros a estos recintos que llamamos iglesia del Señor? Y efectivamente es. No solo esta, sino que otras donde se proclama su nombre. Grita de júbilo, dice. Porque entramos a escenarios donde hay libertad, la libertad que Cristo nos da. ¿Cómo entramos todos timoratos? Avergonzados, porque el pecado avergüenza, pero lo primero que hace Dios es quitarte, limpiarte, lavarte del pecado con sangre preciosa para que tú puedas glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y entonces ahora el profeta viene con palabra y dice: grita de júbilo. Estéril. ¿Y cómo podía vivir un estéril? Triste. Porque Dios en este evangelio habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Y entonces grita y dice, porque va a hablar de la fecundidad de Jerusalén. Y están cautivos. Por eso es que hoy podemos nosotros decir con libertad que Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado y que ahora somos libres y podemos glorificar con certeza, con valor, con convicción el nombre del Señor. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Por eso dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, la que había sido abandonada. Grita, mire, la que no tenía bendiciones, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Porque Dios se ha llenado de un pueblo como nosotros. No venimos de una escuela teológica, no venimos de escuelas musicales, pero esta victoria tan grande de Cristo nos hace cantar, nos hace alabar, nos hace glorificar su nombre y nos hace decir que Cristo vive y tiene poder, porque Él nos ha vuelto a esta vida maravillosa. El tiempo del hombre se va pasando y vamos envejeciendo. Y vas a buscar trabajo y cuando te miran la cara y el pelo que lo tenés del color del mío, ya no te dan. Porque en la sociedad el hombre entrado en edad ya no funciona, ya no sirve. Pero esa es la mentira más grande.
Porque Dios es el que da vida y vida en abundancia. Ahora servimos para la gloria y para la honra del Señor. Sí. ¿Quieres entrar en los planes del Señor o en tus planes? Tú escoges. Porque Dios tiene planes para los que le aman. Y no los dejará sin comida. No. Dios siempre tiene alimento para el que le ama y para el que le es fiel. Por eso ahora el profeta les está hablando y les dice que son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Porque como repito que Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Y en eso estamos. Ahorita, por ejemplo, se levanta una profecía y dice: siervo mío, dice el Señor, estoy agradado con que tú me sirvas. Y usted anda buscando dónde está el siervo. Es usted. Pero es que yo no sé predicar. No, si para servir al Señor no es necesidad que usted sepa predicar. Porque el que va a predicar es el Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le está hablando acá a esta mujer que es Sión, que es tipología de una mujer Sión, que es llamada Jerusalén más adelante, que no tiene hijos, es estéril. Y en aquel tiempo la esterilidad era una maldición. Pero entonces el Señor le dice: ensancha el lugar de tu tienda, mire, y extiende las cortinas de tus moradas y no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, amplía tu casa, porque pronto vendrá la bendición y no cabrás. Tienes que ampliar. Está hablando, están cautivos, pero Dios les está hablando de una fecundidad, no para ese momento, sino para más adelante. Por eso yo le decía en un principio que Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Sierva mía, dice el Señor. Todavía está interesado en los celulares de última gama, pero ya el Señor le está diciendo sierva. Porque repito que Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Y cuando la palabra viene del Señor, creámosla. Por eso la leemos, porque es necesario el pie de imprenta. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Ensancha el lugar de tu tienda. Qué fe la del Señor. Porque pronto. ¿Y por qué? Pero si somos solo dos, pronto no cabrás. Pronto no cabrán aquí las personas. Extiende las cortinas de tus moradas y no escatimes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Entonces está hablando de una parte, hermano, ellos vienen del exilio. Poblarán ciudades desoladas. Miren, habían quemado, habían quitado todo, lo habían dejado por el destierro. Por eso el Señor habla de una nueva vida. Y nosotros somos testigos de esta vida nueva que el Señor nos ha dado.
Nosotros no éramos una gente, no éramos la más alegre del mundo, pero ahora nuestra alegría se llama Jesucristo. Ni nuestros amigos, ni nuestra familia, ni nuestros vecinos, ni el mundo nos va a entender, porque esta alegría no la recibimos, hermano, en ninguna institución, porque es una alegría que viene de parte del Señor. Por eso cuando Nehemías llegó a Jerusalén, y Jerusalén estaba derruida, puertas quemadas, las murallas destruidas, y regresa Nehemías con una fe extraordinaria, porque la fe es extraordinaria, porque la fe no es de aquí, la fe viene del cielo. Y eso es lo que le debemos de pedir al Señor: fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y usted y yo hemos sido alcanzados para gloria y honra del Señor, y agradarlo con cánticos espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo llega Nehemías? Es un restaurador. Nehemías viene de palacio, era copero del rey, viene de tener buena comida, porque el rey, y si era copero del rey, él tenía que probar la bebida del rey, tenía que probar la comida del rey, porque en ese tiempo los envenenaban, no crea que por buena gente, y ellos comían, y después comía el rey, cuando ya sentía que estaba fuera de peligro, a través de la bebida y de la comida. Pero en todo ese tiempo la comida y la bebida y los manjares del rey no detuvieron a Nehemías, porque sentía en su corazón que había algo mucho más grande, y que mientras él comía y que mientras él, hermano, bebía de lo del rey, había un pueblo que estaba sufriendo. Mire, si nosotros sufrimos, los que están fuera del evangelio están peor, totalmente peor, porque nosotros no somos de los que caminamos como que si no tuviésemos esperanza, porque nosotros tenemos esperanza, y nuestra esperanza se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Aleluya. Usted no necesita una religión, no. La religión le impone cosas, la religión le impone preceptos. Lo que necesitamos es un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor nos va a hacer como aquellos grandes hombres, hermano, de estos siglos pasados. No quiero hablar de los años de donde fueron escritos estos versículos de la Biblia maravillosos, sino de hombres contemporáneos que dejaron sus ciudades, que dejaron sus trabajos, porque los infectó un mosquito, el mosquito de la fe, el mosquito del amor. ¿Cómo llegaron hombres a la India sin conocer el idioma? Que caminaron meses en barcos para atravesar y llegar a otros continentes. Son admirables estos hombres, hermano, admirables. Y ahora nosotros nos ausentamos por un partido de fútbol. Que vive el mundial. No le bastó convivir en el mundial, no le bastó. El mundo no tiene nada bueno para nosotros. Al mundo no le interesa si mueres, no le interesa si vives. Al único que le interesa todo esto se llama Jesucristo, porque tu nombre también está inscrito en el libro del Cordero que da vida. Aleluya.
Sí, hermano. Tenemos que buscar gente que esté. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados o enamoradas una vez? Como 3 nada más. Vamos a dar un curso. Para estar en este evangelio, tienes que estar enamorado de Cristo. Si no, la carota y la panzona del pastor te van a sacar. Te van a sacar. Yo conocí a un evangelista. Nos congregábamos en una iglesia muy grande. Todavía vive. Y él decía: a mí de aquí ni el diablo me saca. Me sacan por la puerta y yo me meto por las ventanas. Porque el que me ha llamado a este ministerio se llama Jesucristo. Aleluya. Y por ahí anda el viejito, mi compañero. Ha tenido que dejar por algunos días de predicar porque le han dado microinfartos. Pero si no sigue predicando, se va a morir antes. Porque su pasión siempre ha sido, fue y sigue siendo el Señor Jesucristo. Tienes que apasionarte. Tienes que apasionarte. Tanto hombre como mujer, apasionate de Cristo. Porque cuando tú te apasionas y vienen personas y te hablan, no, ya viste, te hablan tus padres, te hablan tus amigos, te hablan tus vecinos, te hablan los chutes, te hablan los que no tienen nada que ver, te hablan. A ti no te importa. Y tú suspiras. Porque como uno de afuera mira mejor las cosas que a veces que el que está adentro. Y uno todavía dice: ¿qué le dio a ese? Dice, el amor por Cristo nos tiene que dominar. El apóstol Pablo, con lágrimas en sus ojos, decía que el amor por Cristo, el amor por Cristo me constriñe. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque el tiempo de vida que aún me queda en la carne lo voy a vivir para agradar a aquel que me agradó primero. Aleluya. Claro, sin olvidar sus responsabilidades. Por eso muchos dicen que Pablo no tuvo mujer porque no le iba a aguantar. El ir y venir y la dedicación al ministerio, bueno, eso será un secreto. Pero viniendo a la palabra nuevamente, hermano, en el versículo 2 donde estábamos, donde dice: ensancha el lugar de tu tienda, amplía tu casa, porque pronto ya no vas a caber aquí. Era una profecía. ¿Y dónde estaban? Presos. Estaban en Babilonia. Por eso cuando el Señor los sacó de Babilonia, venían sin nada. Pero la promesa se estaba cumpliendo. Y entonces hubo uno dentro de todos esos que no quiso seguir caminando simplemente así, sino que empezó a decir: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa,
nuestros labios de alabanza. ¿Sí? ¿Qué dirán? Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. No traían ropa más que la que tenían puesta, harapos. No habían podido ir al salón de belleza, venían peludos, barbados, mis compañeros. Habían razones como para venir tristes. Habían razones, hermano, para regresar con tristeza porque no tenían a dónde ir. Pero en eso se acordaron que la victoria no era de ellos, sino era de Jehová. Y empezaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor que les había dado la victoria. Y cantaban con lágrimas en sus ojos, advirtiendo: grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Sí, tienes que tener un impacto de Dios en tu vida. Tienes que recordar lo que tú eras antes y de dónde Dios te ha sacado para que la gratitud no se termine. Refrescarte de dónde el Señor nos ha sacado. Por eso aquí en la palabra dice en el versículo 3: porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones. Y no traían ni 5 centavos entre la bolsa. No traían nada. Como usted y yo, que no hemos traído nada al Evangelio. Porque el Evangelio está conformado por gente que fracasó en el mundo. Por gente que no tenía nada. Por gente fracasada. Porque tener dinero no es victoria. La victoria es tener a Cristo. Y no ser esclavos, hermano, de lo material. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Isaías está tratando, hermano, de plasmar un mensaje y le dice: porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Y no tenían ni para comer. ¿Por qué? Porque Dios habla de las cosas que van a ser como que si ya fueran. De aquí saldrán predicadores, de aquí saldrán mujeres que instruirán a otras, pero tal vez en este momento no lo crean. Y entonces eso nos da la pauta de cómo estaba este pueblo. En ruinas. Pero el Señor llega a decirles: te vas a extender hacia la derecha, hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Ciudades que se habían quedado abandonadas en el destierro. No temas, pues no serás avergonzada. Aleluya. Porque le cuento algo:
El que cree en el Señor jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Y entonces viene y dice, no te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud y del dolor, del oprobio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu esposo, no estás viuda, no estás desvalida, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Tu Redentor.